o si tengo pega textil le coloco un poquito. No lo vamos a colocar así, sino que lo vamos a colocar en el borde. En el video de hoy les quiero enseñar cómo confeccionar una panty sin ningún tipo de elastizado. Ahorita en mi país está pasando por una terrible tragedia y muchas colegas se han sumado para hacer ropa interior debido a que a las personas que están en los refugios no se les puede donar ropa interior usada. Entonces, lo que están haciendo mis colegas es hacerles ropa interior para dama, para niño, para caballero. En esta oportunidad les quiero compartir un patrón para dama y también un patrón para niña para que puedan hacer en su casa sin ningún tipo de elastizado. Yo sé que podemos tener retazos en nuestra casa, pero no poseemos los recursos como para comprar elástico. Entonces de esta manera podemos aprovechar los retazos. También les voy a estar compartiendo mis recomendaciones en cuanto a los materiales y a las telas, a cómo hacer la panty también. Por otra parte, este video también lo estoy grabando porque es una manera de distraernos de tantos videos que estamos viendo. Es una tristeza que nos consume a todos, a todo el país, aunque no tengamos familiares en las zonas afectadas. Es algo terrible, son muchas historias y si pasamos mucho tiempo en redes sociales consumiendo toda esa tristeza y esa tragedia, nos podemos enfermar. Entonces es una oportunidad también para que hagamos algo diferente y para distraer nuestra mente. Si queremos hacer estas panties para vender, también es bueno porque podemos llevar dinero a nuestros hogares. Para nadie es un secreto que el venezolano, la mayoría, vive al día a día y tiene que resolver en su casa. Entonces, las personas que tienen una máquina de coser es una oportunidad para llevar dinero a su casa, para poder comprar comida y también para colaborar, porque no solamente se necesita ropa interior, se necesita medicina, se necesita comida, se necesita muchas cosas y es una situación que va a durar bastante tiempo. No es una cuestión de unos pocos días, pasa la tragedia, sentimos tristeza, pero la realidad es que muchas de esas personas, miles de personas, miles de familias, están sin casa y es una situación que les va a llevar bastante tiempo. No es algo que se va a solucionar en una semana o unos días. Entonces, es una oportunidad también para crear algo con nuestras manos, venderlo, hacer bien para nuestra familia y también hacer bien para las personas que más nos necesitan. El patrón lo voy a ofrecer totalmente gratis, pero recuerden que pueden hacer un aporte, cada aporte es bueno. $1, por ejemplo, si no tenemos ningún tipo de dinero, 100 personas que donen $1, ya son $100. Se necesitan medicamentos que pueden costar $5, $10. Si cuestan $10, 100 personas donan $1, serían 10 medicamentos que pueden salvar o ayudar a salvar una vida o preservar esa vida. Hacerles un poquito la situación más llevadera, no menos dolorosa, pero sí más llevadera. Entonces en este video les voy a estar enseñando cómo coser la panty. Espero que les guste. Si tienen alguna duda me pueden comentar y yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Mis patrones vienen en 13 tallas en total, pero como sé que muchas de ustedes están acostumbradas a trabajar con las tallas básicas S, M y L, lo que pueden hacer es saltarse una talla. Por ejemplo, la talla 32 sería la XS y la talla 36 sería la S, como pueden ver aquí. Luego de imprimir el patrón vamos a doblar el margen derecho e inferior de todas las hojas que tienen números y letras. Nos van a quedar así, solamente tenemos que solaparlas colocando una encima de la otra justamente donde está el margen. El orden de las hojas sería así: A1, A2, A3, A4, A5 y debajo B1, B2, B3, B4 y B5. Entonces agarramos esta hoja y la colocamos encima. Allí le vamos a colocar "se lo ven". Te tiene que quedar así, todas las líneas deben coincidir. Y colocamos las hojas de arriba encima de las hojas de abajo.
Al final te tiene que quedar de esta manera. Yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar y voy a calquear las tallas que voy a estar cosiendo para no tener que imprimir cada talla. Voy a agarrar la talla 36, mi contorno de cadera es de 92. Esa va a ser la talla para mí. Y también voy a agarrar la talla 38 para mi mamá, que tiene un contorno de cadera de 96 centímetros. Mi tela favorita para hacer lencería y ropa interior es el cotón licra, pero para este modelo no es la más apropiada, a menos que hagamos los ribetes con otra tela que sea un poquito más sintética, o le coloquemos encaje y elástico en las terminaciones. Si no consigo cotón licra, me gusta escoger telas que tengan bastante elasticidad y que no sean tan propensas a la proliferación de bacterias como el microdurazno. También le doy prioridad a aquellas telas que tengan una estructura abierta, que dejen pasar el aire, así como esta mallita. Para que sean más higiénicas, combino estas telas sintéticas con un refuerzo, la tela que va en la zona íntima, que sea 100% de algodón. También compré dos tipos de RIP, estos dos que son sintéticos y este que tengo aquí que es de algodón. Este lo puedo utilizar también para la parte del refuerzo. Para el refuerzo conseguí esta joya en el castillo que se llama Terry Spoon, pero es diferente al que se consigue usualmente. Por lo general lo venden 100% sintético, pero este es 100% de algodón y era el último rollo que tenía. Compré bastante para aprovechar y voy a utilizar para hacer los refuerzos. De hilo podemos utilizar hilo de poliéster 42. Les recomiendo que no utilicen hilo de algodón porque no les va a funcionar a largo plazo. De agujas vamos a utilizar siempre agujas punta de bola. Números 9, 11, 12 o 14, máximo 14. Yo por lo general siempre utilizo 9 o 11 y opcional para hacer otro tipo de terminaciones podemos comprar una doble aguja punta de bola número 11. Compré también otros elásticos porque me gustaría enseñarles a utilizar el mismo patrón con elástico. Este patrón se puede utilizar con encaje en la zona de las piernas de 1,5 centímetros o 2 centímetros y con elástico picot o morita en la parte de la cintura. Yo compré este encaje de 2 centímetros amarillo y negro y también compré elástico picot de unos 0,75 centímetros rosado y negro. Es importante que tengas en cuenta que si le colocas elástico en la pretina, en la parte de la cintura, la panty te va a quedar tiro bajo. Este patrón es tiro medio, no es completamente a la cintura, sino un poquito más abajo. Y si no lleva el sesgo de la pretina, que es de 2 centímetros, entonces te va a quedar tiro bajo. Tienes que tomar eso en cuenta a la hora de hacer la confección. Aquí ya tengo las piezas colocadas para cortarlas. Lo que quiero que tomen en cuenta al momento de hacer el corte es que esto realmente es como un juego de puzzle. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de qué talla vayamos a cortar, vamos a tener que encajar las piezas de nuestro patrón de una forma que aprovechemos al máximo el material. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando con medio metro de tela y aquí estoy colocando para cortar dos panty talla 38 y dos panty de niña talla 12. Algo importante que quiero que tomen en cuenta en cuanto al patrón es que trae esta señalización que tenemos aquí. Estos son piquetes. Aquí tengo la parte del frente. En la parte del frente tenemos la señalización aquí, tenemos la señalización aquí y tenemos la señalización aquí. Entonces tenemos que agarrar y hacer un pequeño corte sobre la tela, así como ves allí. Y aquí corté la parte del refuerzo. Ya saben que este es Terry Spoon, pero es 100% de algodón, no es el Terry Spoon sintético. Tengo aquí la pieza de la parte del frente. Voy a agarrar mi refuerzo de la misma tela y lo voy a colocar encima, de esta manera. Estoy colocando derecho de la tela con derecho de la tela. El refuerzo que tengo aquí, esta es la parte del derecho, la voy a colocar
De esta manera, con el derecho por encima, voy a colocar esto encima. Y vamos a coser con la máquina, con costura de zigzag o con overlock, por esta parte de aquí. Mi máquina de coser la tengo configurada en el ancho de zigzag número 3 y en longitud de puntada también tengo la número 3. En tensión del hilo está en 4. Entonces vamos a empezar a coser. Hacemos un remate y continuamos la costura. Fíjate que la distancia que estoy utilizando no es la del prensatela, sino la primera rayita. Puedo coser con los alfileres, pero siempre que esté pasando por encima de ellos, le tengo que dar lento. Y aquí, cuando estoy llegando al final, tengo que retirar el alfiler y hacer el remate. El remate lo hago al inicio y al final. Así queda la costura. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar esto así y esto así también. Agarro mi panty por el derecho. Este es mi panty, ¿verdad? Y le voy a colocar la parte de la espalda derecho con derecho. Así. Se van a salir unos piquitos de cada lado, ¿verdad? Ya teniéndolo así, lo que voy a agarrar es que voy a agarrar el refuerzo este que está aquí. Fíjate que está así. Y le voy a dar una vueltecita para unirlo con las otras piezas. De esta manera. Sé que puede sonar un poco confuso, pero cuando estoy haciendo prendas que van forradas, no puedo como simplemente hacer un rulito, enrollarlo, como sale en los videos de TikTok, porque realmente no funciona así, por ejemplo, cuando estamos forrando una prenda. Entonces, a mí en particular, no estoy acostumbrada a hacerlo de esa manera. Funciona, es más fácil, sí, pero yo lo hago es así. Por aquí vamos a pasar una costura de zigzag. Y ahora lo que hago es que lo voy a voltear. Así. Lo jalo y ya queda ahí. Estos piquitos que tengo aquí, esto lo voy a cortar. Igual que de este lado. Ya tengo la panty así, lo que voy a hacer es que voy a colocar derecho con derecho para coser los laterales igual con costura de zigzag. Voy a pasar una costura de zigzag por esta parte de aquí y por esta parte de aquí. Un tip bien chévere para manejar estas telas debajo de la máquina es que podemos agarrarlas por este alfiler aquí. Colocamos un alfiler justo al inicio y esto es lo que nos va a ayudar a colocar las telas debajo del prensatela. De esta manera. Bajamos el prensatela y sacamos el alfiler. Ahora, para que no se hagan nudos cuando estamos iniciando la costura, podemos empezar la costura un poquito más acá, no justamente en el borde, sino un poco más adelante. Hacemos el remate justamente antes de llegar al borde. Fíjate que allí se me está metiendo la tela, ¿verdad? Bajo la aguja, levanto el prensatela, quito esa telita que se estaba metiendo allí, bajo el prensatela, al final hago un remate. Pero siempre cuidando de no llegar justamente al final, sino un poquito antes. A mí me gusta hacerle una costura de carga para que la costura sea más resistente y para que no se vea así como suelta, ¿verdad? Esta es la parte de la espalda de mi panty. Voy a agarrar esta tela y la voy a colocar hacia el lado, de esta forma, hacia la espalda. Y voy a pasar una costura de zigzag o con la doble aguja por aquí a ambos lados, en los dos laterales.
La costura me queda así y lo que hago es que este exceso de tela se lo quito con la tijera. Este es el ribete de la pretina y estos dos son los de la pierna. Los tengo por la parte del derecho de la tela. Entonces los voy a doblar. Voy a pasar una costura de zigzag por aquí y por aquí para unir estas piezas de tela. También agarré y le pasé una costura de carga a todos los ribetes y se ve de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora con estas tiras de tela es que las vamos a doblar. Este del derecho de la tela la voy a doblar justamente por la mitad donde está la costura y le voy a colocar allí un alfiler. Voy a agarrarla justamente donde hice los piquetes, fíjate que aquí están, y voy a colocar allí otro alfiler. Aquí también voy a colocar otro alfiler. Esta técnica que vamos a estar utilizando en lencería o ropa interior se conoce como elastizado girado, la técnica del girado. Así nos queda nuestra tira de tela con un alfiler doblando justamente donde están los piquetes. Vamos a hacer lo mismo con las tiras que son más pequeñas. Vamos a doblar por la mitad justamente donde está la costura y donde están los piquetes. Vamos a empezar con la pretina, con la tira de tela que es más ancha. Entonces fíjate que tenemos un piquete en el centro y nos vamos a guiar también de las costuras. Vamos a agarrar el piquete que está en la parte de la espalda. Lo volteamos, está por el derecho y vamos a agarrar por aquí nuestra panty. Agarramos nuestra tira de tela, esta que tenemos aquí, y vamos a colocarla de esta forma, derecho con derecho. La costura de la tira de tela la vamos a colocar en el piquete de la parte de la espalda y allí justamente vamos a colocar un alfiler. Este primer alfiler que conseguimos en los piquetes de la tira lo vamos a colocar en la parte del costado. El siguiente piquete que nos conseguimos lo vamos a colocar con el piquete de la parte del frente. Y el último piquete que nos conseguimos lo vamos a colocar en la otra costura central. De esta manera. Entonces, cuando estemos cosiendo con la máquina, tenemos que estirar desde este punto hasta este punto para que las telas se unan. No tenemos que estirar así bastante porque eso va a deformar la tela. Simplemente tenemos que estirar hasta que ellas estén unidas así. Y lo mismo vamos a hacer con el bies que corresponde a la parte de las piernas. Aquí tengo la pierna y me voy a ubicar en el piquete que está en la parte de la espalda, justamente al lado del lateral. Allí me voy a ubicar. En ese piquete voy a colocar la costura de mi ribete. Queda casi justo al lado de la costura lateral de la panty. Está un poquito más allá para que no se nos unan todas las capas de tela y quede un poquito escondido. Quede cerca, pero no nos esté molestando a la hora de coser. Entonces, allí, en donde está la costura, vamos a colocar un alfiler. El siguiente alfiler o piquete lo vamos a colocar con el piquete de la parte de la espalda de la pierna. El siguiente piquete lo vamos a colocar con el piquete que tenemos en el refuerzo. Y el último piquete de la tira la vamos a colocar con el piquete de la parte
del frente de la pierna de nuestra panty. De la misma manera que vamos a hacer en la cintura, vamos a hacer en las piernas. Vamos a ir estirando hasta que las telas coincidan. Tenemos nuestra panty así, ahora vamos a pasar una costura de zigzag por todo alrededor. Vamos a pasarla aquí en la cintura de esta forma, la costura de zigzag en las piernas así de forma circular y en la otra pierna también de forma circular. Agarramos nuestras telas por donde está el alfiler y vamos a estirar. Vamos a estirar y nos vamos a asegurar que las 3 telas estén en la misma posición. Cuando ya estamos llegando al alfiler, lo quitamos, buscamos aquí nuestras telitas, las sostenemos, estiramos, acomodamos que todas las telas estén iguales y cosemos. Ya sabes que en esta zona de aquí hay varias capas de tela, entonces lo que vamos a hacer es jalar un poquito la tela para ayudar a la máquina a pasar por esa parte. Acomodamos la tela así y vamos a pasar una costura de zigzag o pasamos la doble aguja por aquí pisando esta costura que tenemos aquí. Tenemos que hacer eso en la pretina y en las 2 piernas. Mientras vamos cosiendo vamos a estirar un poquito la tela. No tenemos que estirarla mucho, sino hasta que la tela esté lisa. ¿Por qué? Porque se ve un poquito fruncida debido a que esta tira de tela es más pequeña que la cintura. Entonces tenemos que estirarla suavemente hasta que la tela se vea lisita, pero suavemente. Si estiramos mucho, la tela se deforma. Fíjate que aquí mi guía es esta patica del prensatela para tener la misma distancia en toda la costura. Siempre que tengo aquí costura, lo que voy a hacer es que voy a jalar un poquito la tela para ayudar a la máquina a pasar por estas zonas que son complicadas. Así queda la costura. Esta es la costura de carga y por dentro se ve así. A mí en particular no me gusta este acabado, que las telitas se vean de esta manera. Entonces lo que hago es que con mucho cuidado coloco la tela en mis dedos así y voy cortando esta parte de este exceso de tela. Meto la tijera. Estos dedos me ayudan a saber si estoy cortando la tela de adentro o estoy cortando la tela de afuera. Este paso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque por ejemplo en las clases presenciales me ha pasado que las alumnas, como son principiantes, sin querer cortan la tela principal. Así se ve por la parte del frente y así se ve por la parte de adentro. Fíjate que se ve mucho mejor la costura cuando le quitamos ese exceso de tela. Así se ve la terminación. Ahora vamos a hacer lo mismo con las piernas aquí. Le pasamos la costura de carga y eliminamos el exceso de tela. Y así se ve el resultado final. Aquí no le he planchado ni nada. Esta es la talla 12. Aquí, por ejemplo, ya adelanté el paso del armado porque es exactamente igual a la otra. Lo que vamos a hacer diferente es que vamos a colocar elástico picot en la parte de arriba y encaje en la zona de las piernas. Para eso yo tengo mis patrones del ribete de la pretina y el ribete de las piernas. Entonces, aquí tengo mi elástico y lo corté del tamaño de la pieza de la pretina. Y lo que hice es que le marqué los piquetes también al elástico. De esta manera ya lo puedo coser correctamente. El encaje, con el encaje de las piernas hice exactamente lo mismo. Agarré, los corté del tamaño de mi patrón y les marqué el área de los piquetes.
Agarro el elástico y lo superpongo de esta manera. Más o menos desde la mitad hacia un lado tiene que tener 0,75 centímetros y de la mitad hacia el otro lado 0,75 centímetros. O sea que aquí se están superponiendo 1,5 centímetros. Y por aquí, con mucho cuidado, por todo el medio voy a pasar una o dos costuras de zigzag. Puedo pasar una costura de zigzag por aquí y una costura de zigzag por aquí para que me quede un poquito más seguro el elástico. Tenemos aquí el encaje y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo superponemos como 1,5 centímetros, ahí lo podemos ver. Y aquí vamos a pasar una costurita de zigzag y una costurita de zigzag, con mucho cuidado. Si vemos que se nos hace muy difícil, lo que podemos hacer es que lo hilvanamos y después de que esté bien hilvanadito, lo pasamos por la máquina. La longitud de puntada la voy a colocar en 2. Estas esquinitas así me gusta pasarles un poquito de calor. O si tengo pega textil, le coloco un poquito. Ya teniendo lista esa costura, lo que vamos a hacer es que tenemos las marquitas, ¿verdad? Vamos a agarrar nuestra panty. Este elástico va en la cintura, aquí. Voy a agarrar el piquete que está en la espalda. Este es mi panty. Voy a agarrar el piquete de la espalda. Y le voy a colocar el elástico. Este es el elástico picot. La parte del derecho tiene que quedar con el derecho de la tela. Derecho del picot con derecho de la tela. Y la morita hacia abajo. Justamente donde hice la costura, allí voy a alinearlo con mi panty. Y le voy a colocar un alfiler. Donde está la costura lateral, coloco la marquita, la primera marquita que me consigo del piquete. Esta técnica igualmente es la técnica del girado. En lencería se llama así, o se conoce como la técnica del girado. En el piquete de centro frente, alineo esta marquita que tengo aquí, la siguiente. Y aquí en la siguiente costura del costado voy a colocar la otra marquita. Así ya nos queda listo para coser. Recordemos que tenemos que estirar la tela para unirla con el elástico. Por toda la cintura vamos a pasar una costura de zigzag. Vamos a aprovechar también de colocar el encaje que va en las piernas. Nos vamos a ubicar en la parte de atrás. Esta es la parte de la espalda. Y aquí justamente en el lateral tenemos un piquete. Entonces agarro mi encaje y me tengo que asegurar que la parte del derecho del encaje esté hacia arriba. Aquí tengo mi panty por el lado del derecho y el encaje tiene que estar con la parte del derecho hacia arriba. Porque esta técnica en lencería se conoce como sobrepuesto. Simplemente vamos a coser el encaje sobrepuesto a la tela y lo vamos a colocar exactamente en el borde, así. No lo vamos a colocar así, sino que lo vamos a colocar en el borde, de esta manera. Así es mucho más fácil coser el encaje. Donde hicimos la costura en el encaje, la vamos a colocar aquí donde está el piquete.
Allí colocamos un alfiler. Buscamos la siguiente marquita que tenemos en el encaje. Tenemos esta marquita de aquí, la vamos a hacer coincidir con el piquete de la pierna. Y le colocamos un alfiler. Aquí tenemos la siguiente marquita, la vamos a colocar en el piquete del refuerzo. Este que tenemos aquí. Y la última marquita la alineamos con el piquete de la pierna. Fíjate que es bastante sencillo. Y así queda lista nuestra panty. Fíjate cómo se ve. Ahora vamos a colocar el encaje en la otra pierna. Yo la verdad es que a mí me encanta hacer ropa interior. Me encanta hacer mis panties. Desde que empecé a hacer mis panties ya dejé de comprarlas porque las que venden en la calle son muy pequeñas. Es una talla que dice, por ejemplo, XL y es como si fuese una talla S. Creo que este video también es bien chévere porque me estoy como ilusionando de que este año, por ejemplo, no me he hecho panty. Y lo tenía así como en proyectos o cosas que quieres hacer, pero no te da el tiempo a hacer porque estás ocupada. Por ejemplo, a mí me gustan estas panties, pero me gustan más las panties que son hilo y las panties que son estilo brasilero. Lo que me gusta de este patrón, que las panties hilo serían así, es que, por ejemplo, es una panty tiro medio, que no es tiro alto, porque yo he utilizado tiro alto y el problema es que se nota, se sale de las ropas, del pantalón, así sea el pantalón alto, se te sale la prenda, entonces se ve como un poquito extraño. Algo que me gusta hacer antes de pasarle la costura de carga es limpiar, por ejemplo, esos pedacitos de tela que se ven allí. Entonces, agarro con mucho cuidado y hago el mismo procedimiento de quitar el exceso de tela. Yo volteo y le paso la costura aquí de seguridad, no me queda, por decirles algo, así que se ve la tela que sobresale. Ya que le quitamos todo el exceso de tela, le vamos a pasar su costurita de carga por aquí. Ok, entonces nuestra panty quedaría así, el elástico. Fíjate lo bonito que se ve. Ahora lo que vamos a hacer para las piernas es pasarle su zigzag. ¿Cómo vamos a pasar el zigzag? Primero, a mí me gusta asegurar este borde. Después de pasarle esa costura, le paso otra costura justamente al lado, más o menos a la distancia del prensatela, para asegurar y darle soporte al encaje para que no se esté enroscando en la pierna. Así se ve el resultado final con las dos costuras. Igual que hicimos en la parte del elástico, vamos a agarrar la tijera y le vamos a cortar el exceso de tela para limpiar la costura. Y este es el resultado, mira cómo queda por la parte de adentro aquí. Estas marquitas de bolígrafo, eso se quitan con la plancha, así que no te preocupes. Ya viste que podemos hacer panties muy lindas y cómodas en la casa. Aquí te quería enseñar un poco cómo se ve la panty puesta. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Si quieren me dejan sus comentarios, qué opinan del resultado, cómo les parece la confección. O incluso si hacen la panty, me pueden enviar fotos de cómo les queda. No cómo les queda a ustedes, sino cómo les queda el resultado. No olviden seguir ayudando a todas las personas que lo necesitan. No es solamente algo de un día, sino que es una ayuda que debería ser constante, así sea $1. No se olviden que pueden colaborar.